María Domínguez nunca imaginó que su primer día como capitana senior en Meridian Airlines sería tan diferente a lo que había soñado todos estos años. A sus 37 años y más de 15.000 horas de vuelo, era una de las pilotos más experimentadas que la compañía podía contratar. Pero la realidad de ese nuevo comienzo era algo para lo que ningún entrenamiento la había preparado. Siempre había estado orgullosa de su carrera, desde su carrera militar hasta convertirse en una respetada piloto comercial. Pero cuando entró al salón de la tripulación, todo cambió. El silencio que se apoderó de la habitación la hizo sentir un peso extraño en el aire. Miradas furtivas, susurros que se detenían en el momento en que ella entraba y esa incomodidad que, inexplicablemente, la hacía sentir pequeña, como si ella fuera la novata allí. Sus compañeros de trabajo, habitualmente tan habladores y tranquilos, guardaron silencio a su alrededor. Podría haberlo ignorado, pero el capitán Ricardo Whitmore, un hombre de 19 mediana edad con una sonrisa forzada, se acercó a ella y la saludó de una manera que le provocó escalofríos en la columna. En lugar de saludarla cálidamente, se esforzó por cuestionar sus habilidades, como si estuviera tratando de validarlas en lugar de simplemente reconocer su experiencia. ¿Está seguro de que está listo para este vuelo, capitán Domínguez?, preguntó con una expresión llena de desdén, apenas disimulado. María, que siempre había sido tranquila bajo presión, no se dejó sacudir, pero algo dentro de ella se dio cuenta de que había algo muy mal en ese trato. El resto del día no fue muy diferente. Aunque María intentaba mantener la compostura, la creciente tensión en su entorno laboral hacía que todo fuera más difícil. La discriminación no era solo verbal, sino entre líneas, en las actitudes sutiles que parecían indicar que ella no era bienvenida allí, a pesar de sus calificaciones. Cuando finalmente llegó el momento de iniciar el vuelo, se estaba preparando para lo que sería su primera misión de mando como capitán senior, pero en lugar de eso, la llamaron a la oficina de programación de vuelos y le dijeron que su asignación había cambiado. La trasladarían del vuelo de larga distancia a un vuelo regional menos prestigioso, comandado por el capitán Wilson, un hombre mayor y con más experiencia, pero cuya actitud era tan anticuada como sus métodos. Lo mejor es empezar con algo más tranquilo, dijo con una sonrisa que parecía más condescendiente que amistosa. Sintió la amargura de la humillación, pero sabía que no podía reaccionar impulsivamente. Se enfrentaba a una batalla invisible que no sería fácil de ganar. En el fondo, sabía que esto era más que un simple cambio de vuelo. Era una manera de hacerla invisible, demostrar que, a pesar de toda su experiencia, no se la consideraba capaz de afrontar retos mayores. Esto la afectó profundamente, más de lo que le gustaría admitir. Ese vuelo, aunque corto, fue suficiente para que María comenzara a notar el patrón que estaba surgiendo dentro de la compañía. No se trató solo de uno o dos incidentes aislados, sino de un comportamiento recurrente, una cultura de discriminación que permeaba todos los niveles de la empresa. Cuando regresaron al aeropuerto, habló brevemente con Jaime, su copiloto, sobre lo extraño de la situación, y él se apresuró a confirmar sus sospechas. Jaime, aunque cauteloso, habló de los rumores que circulaban, de cómo algunos compañeros mayores se resistían al ascenso de Minducentu, personas como María, que habían llegado ahí con todo el mérito, pero que fueron desprestigiadas por algo ajeno a su capacidad. Aquí aprendemos a no esperar demasiado de ciertas personas, dijo mirando a su alrededor antes de continuar. ¿Qué va a hacer, capitán Domínguez? ¿Va a dejar que lo traguen o va a luchar? Ella no sabía cómo responder a esa pregunta en ese momento, pero sabía que algo dentro de ella estaba cambiando. Esa actitud desdeñosa, los pequeños gestos de exclusión, no podían ignorarse.
Algo estaba mal, muy mal, y ella necesitaba descubrir hasta dónde se extendía esta red de discriminación y abuso. En los días siguientes, María se dio cuenta de que el incidente no había sido una casualidad, sino el reflejo de un sistema mucho más grande y profundo de lo que ella había imaginado. La discriminación no se limitó al comportamiento del capitán Whitmore ni a su expulsión del vuelo. Empezó a notar pequeñas señales, como cuando, en medio de una reunión de tripulación, las discusiones siempre se dirigían a los colegas blancos, como si ella fuera solo una observadora y no una verdadera capitana. Las conversaciones y bromas realizadas durante los descansos entre vuelos parecían dejar claro que ella no era parte del grupo, sino más bien una intrusa. Incluso cuando intentaba incluirse, cuando intentaba mostrar sus conocimientos o hacer sugerencias, se encontraba con miradas vacías o risas ahogadas. Había una frialdad en la atmósfera que era difícil de ignorar. Aquel lugar que se suponía sería su nuevo hogar profesional, comenzó a convertirse en un campo minado, donde cada paso parecía ser una amenaza para su ego y su carrera. Ya no se trataba simplemente de una profesión, estaba siendo constantemente probado, medido y degradado, sin ninguna razón más allá del prejuicio, y lo más doloroso fue darme cuenta de que nadie parecía dispuesto a hablar de ello. Nadie la cuestionó ni la desafió con ese trato. Miraron hacia un lado, como si todo estuviera normal. María sabía que necesitaba alejarse de la idea de ser tratada como una igual. Ella no era vista de esa manera y tendría que luchar contra ello, por muy difícil que fuera. Fue durante una inspección de rutina al hangar de la empresa que María descubrió algo aún más inquietante. La acompañaba Marcos, un técnico de mantenimiento experimentado que criticaba silenciosamente las prácticas de Meridian Airlines. Estaban revisando los registros de mantenimiento de uno de los aviones programados para el próximo vuelo internacional cuando María notó algo extraño en los papeles. Las fechas y firmas en los informes no coincidían con los registros de mantenimiento de la aeronave. Había pruebas claras de que el mantenimiento se había realizado apresuradamente o, peor aún, que se estaban ignorando problemas más graves en aras de ahorrar costos. Marcos, con mirada preocupada, confirmó sus sospechas y juntos comenzaron a analizar con más detalle los registros de otros aviones. Lo que descubrieron fue aún más alarmante. Se estaban pasando por alto intencionalmente fallas críticas y se estaba manipulando el sistema para garantizar que los aviones siguieran operando sin los controles de seguridad adecuados. Están poniendo en riesgo la vida de todos, y ustedes lo están viendo ahora, dijo Marcos en voz baja pero llena de urgencia. Aquella revelación conmovió a María de manera profunda. Al principio, no sabía qué hacer con esa información. Era una bomba de tiempo que podría destruir Meridian Airlines, pero ella también sabía que esta verdad podría destruir su carrera e incluso su vida. La presión sobre ella era cada vez mayor, pero no podía ignorar lo que había descubierto. Ahora tenía una opción: hacer lo correcto o inclinarse ante un sistema que la rechazaba y estaba dispuesto a arriesgar vidas por ganancias. Con el tiempo, el peso de la verdad empezó a pesar cada vez más sobre María. Sabía que no podía darle la espalda a lo que había descubierto. Estaban en juego la seguridad de los pasajeros, la confianza de sus compañeros y su propia ética como profesional. Pero también sabía que exponer la verdad podría costarle todo: su carrera, su reputación, tal vez incluso su libertad. Ya no se enfrentaba únicamente a los prejuicios velados de sus colegas, sino a un sistema de corrupción corporativa que ponía en riesgo la vida de las personas. Durante semanas la ascendieron a vuelos de bajo perfil en un esfuerzo por mantenerla fuera de la escena y tal vez lejos de la creciente presión para denunciar.
Pero a medida que pasaba el tiempo, se enfrentó a una difícil decisión: exponer lo que sabía y arriesgarlo todo, o tomar el camino seguro y continuar siendo tratada como una empleada de segunda clase. Durante todo este tiempo, habló con Jaime y Marcos, quienes también comenzaban a cuestionar sus propias lealtades y miedos. Ambos eran conscientes de los riesgos, pero apoyaron a María, sabiendo que ella era la única que podía hacer algo para cambiar la situación. «Si no hacemos nada, nada cambiará», dijo una vez Jaime, en un susurro que parecía más una súplica. Fue difícil ver a los colegas tan involucrados emocionalmente, sabiendo que la mayoría de la tripulación no compartía la misma visión. Muchos se mostraron apáticos, otros se sentían impotentes. Para ellos, el status quo era algo más fácil de aceptar, pero para María, eso nunca fue una opción. En la madrugada de un día cualquiera, cuando Meridian Airlines se encontraba en un momento de crisis interna, ocurrió algo que finalmente hizo que María tomara su decisión. Estaba revisando los registros de mantenimiento de un vuelo internacional de alto riesgo cuando encontró algo que la dejó completamente sin palabras: una falla en el sistema de presurización del avión, un defecto que podría tener graves consecuencias durante el vuelo. Los datos indicaron que el problema había sido ignorado varias veces durante el mantenimiento reciente. Ella sabía que no podía dejarlo pasar. Cuando el vuelo fue asignado a su mando, María supo que tenía que hacer algo drástico, pese a la presión de la compañía para mantener la puntualidad y no retrasar los vuelos. Decidió que no podía simplemente seguir órdenes y poner en riesgo la seguridad de los pasajeros. Solicitó una inspección adicional antes del despegue, un acto que claramente iría en contra de las expectativas de su personal y sus superiores. Cuando el capitán Whitmore se enteró del retraso, intentó intimidarla, pero ella se mantuvo firme en su decisión. No importaba lo que él pensaba o lo que la empresa esperaba. La seguridad de vidas humanas estaba en juego y María no podía permanecer en silencio. Ella sabía que a partir de ese momento su carrera podría verse destruida, pero por otro lado, algo dentro de ella comenzó a encenderse. Finalmente, estaba tomando control de la situación. Estaba haciendo lo que sabía que era correcto, incluso si eso significaba luchar contra un sistema que parecía insuperable. El retraso del vuelo provocó una reacción inmediata y visible. El capitán Whitmore, furioso, intentó presionarla por todos los medios posibles para que liberara el avión sin más interrogatorios, pero María no se inmutó. La inspección reveló fallos importantes en el sistema de presurización que podrían haber causado daños irreparables durante el vuelo, algo que el mantenimiento anterior claramente no había abordado. Al ser confrontado por el responsable de mantenimiento, el técnico de la empresa intentó restar importancia a la gravedad de la situación, alegando que el problema era menor y no suponía un riesgo inmediato. María sabía que se encontraba ante una auténtica red de encubrimientos y que ese pequeño problema podía convertirse en una tragedia en cualquier momento. Ella se negó a liberar el vuelo sin una reparación adecuada. La tensión en el hangar era palpable. El supervisor de la aerolínea, que estaba allí para garantizar que los vuelos salieran a tiempo, se acercó y comenzó a presionarla aún más. Pero la confianza de María se renovó. Ella sabía que no podía ser simplemente otro peón en el juego de poder de una empresa que estaba comprometiendo vidas a cambio de ganancias. A medida que la presión externa aumentaba, algo dentro de ella se solidificaba. La convicción de que tenía que seguir luchando. Ya no se trataba solo de su carrera o de la discriminación que enfrentaba todos los días, sino de la urgente necesidad de poner la seguridad y la verdad por encima de todo. Algo dentro de ella gritaba que esto no podía continuar.
La integridad estaba en juego y ella estaba decidida a no fallar. Cuando regresó a su cabina después del enfrentamiento con la supervisión de la aerolínea, la sensación de urgencia aumentó. María sabía que ya no podía ignorar los problemas sistémicos que tenía delante. Durante las siguientes semanas, recopiló más pruebas. Habló con Marcos, Jaime y otros empleados de la empresa, quienes estaban igualmente alarmados por las irregularidades que se estaban cometiendo. Pero a pesar de contar con el apoyo de algunos, estaba cada vez más aislada. La empresa estaba cada vez más cerca de ella y los intentos de presionarla para que dimitiera silenciosamente aumentaban. Pero María no estaba dispuesta a ceder. Ella sabía que necesitaba exponer la verdad y para hacerlo tendría que llegar hasta el final. Con la evidencia en la mano, comenzó a buscar formas de exponer a Meridian Airlines sin ser detectada. Fue entonces cuando recordó a un periodista de Mindonsin, investigación del Chicago Tribune, alguien que había cubierto escándalos de aerolíneas antes. Ella se acercó discretamente, compartió sus hallazgos y organizó una reunión. Esa decisión fue un punto de no retorno. Una vez que la información salía del círculo íntimo de la empresa, no había vuelta atrás. Pero finalmente María se sintió aliviada. Ella sabía que estaba haciendo lo que tenía que hacer. Las siguientes semanas serían una prueba de su coraje y estaba dispuesta a afrontarlas sin importar las consecuencias. El encuentro con el periodista del Chicago Tribune fue, sin duda, uno de los momentos más tensos de la vida de María. Entró en el pequeño café donde habían acordado encontrarse, con el corazón acelerado y los nervios a flor de piel. El periodista, un hombre de mediana edad llamado Peter, tenía una expresión seria y atenta. Él sabía que ese encuentro podía ser el inicio de algo grande, y María estaba consciente de que le estaba entregando no solo documentos, sino una verdad que podía sacudir la industria de la aviación. En la seguridad de un lugar público, le entregó los informes, las evidencias del mantenimiento fraudulento, los testigos y los nombres de los ejecutivos que estaban involucrados en la red de encubrimiento. Peter examinó cuidadosamente los papeles, anotando todo, y luego miró a María con una mezcla de admiración y aprensión. «Esto es grande, muy grande», dijo, y su tono grave reflejaba el peso de la situación. Él sabía el riesgo que ella corría, pero también sabía que si la información que ella traía era verificada, podría conducir a una investigación federal y a un escándalo de proporciones inimaginables. María no tenía ninguna duda de que estaba haciendo lo correcto, pero el miedo a las represalias aún flotaba en el aire. La sensación de que cada uno de sus movimientos era observado iba en aumento, pero sabía que lo que estaba en juego era mucho más grande que ella misma. Al despedirse de Peter, sintió una mezcla de alivio y aprensión. El beso de la verdad finalmente estaba siendo compartido, pero ahora las cosas estaban más allá de su control. Había dado el primer paso para exponer la corrupción y la negligencia, pero sabía que la batalla estaba lejos de estar ganada. Tras reunirse con el periodista, la presión sobre María no disminuyó. Todo lo contrario, comenzó a aislarse aún más dentro de la empresa. Las asignaciones de vuelo se hicieron cada vez más escasas y se vio obligada a volar rutas menos importantes, a menudo con tripulaciones que estaban visiblemente incómodas con su presencia. Aquellos mismos colegas que antes lo habían menospreciado, ahora le dieron la espalda por completo, como si su lucha por la verdad fuera contagiosa y peligrosa. La discriminación ya no era algo velado, la dejaban fuera, la ignoraban, como si ya no fuera parte del equipo. Pero María estaba acostumbrada a luchar contra la marea. Sabía que no podía esperar apoyo de nadie. Lo único que la mantuvo en marcha fue la certeza de que estaba haciendo lo correcto. Y luego el golpe final. Un día,
Después de otro intento de represalia, la convocaron a una reunión con la junta directiva de Meridian Airlines. Al parecer habían encontrado una solución al impasse. Le hicieron una oferta. Podía renunciar a su cargo y recibir una compensación económica, siempre que firmara un acuerdo de confidencialidad que mantuviera en secreto todo lo sucedido. La propuesta era clara y objetiva. O permanecía en silencio, o su carrera quedaría destruida. Pero para María, esta oferta no tenía ningún sentido. Firmar ese acuerdo significaría perder la batalla antes incluso de luchar. Ella se negó inmediatamente, sin dudarlo. No se podía comprar ni se podía silenciar. Ella sabía el riesgo que corría, pero lo que estaba en juego era más importante que cualquier pago. Era una cuestión de integridad, y eso no tenía precio. La negativa de María a firmar el acuerdo de confidencialidad fue un punto de inflexión. Desde ese momento supo que las consecuencias serían aún más graves. El aislamiento fue extremo y la presión aumentó considerablemente. Cada día que pasaba, sentía que la espada de Damocles estaba más cerca de caer. La empresa, cada vez más incómoda con la situación, empezó a tratar cualquier pequeño fallo por su parte como motivo para castigarla. La apartaron de los vuelos importantes, la destinaron solo a viajes cortos y sin importancia, siempre acompañada por tripulaciones que la trataban con frialdad cortante. Pero lo que más le molestaba era la certeza de que la empresa estaba esperando que ella cometiera algún error grave para tener una justificación para despedirla. El simple hecho de que ella estuviera allí, sobreviviendo a esos ataques, ya era una victoria personal. Con cada día que pasaba, la ansiedad crecía y ella sabía que se acercaba el momento de la verdad. Finalmente, después de semanas de tensión, María estaba segura de que no podía esperar más. Ella sabía que sin el apoyo de la empresa, su única opción era exponer la verdad al mundo. En un amanecer silencioso, reunió todos los documentos que tenía, todas las evidencias de las violaciones de seguridad y encubrimientos llevados a cabo por Meridian Airlines. Con manos temblorosas, envió los archivos a la Administración Federal de Aviación y al periodista del Chicago Tribune, sin mirar atrás. Cuando presionó enviar, el peso de la decisión la golpeó como un tsunami. Ella sabía que su carrera estaba oficialmente condenada, pero también sabía que la verdad ahora estaba en manos de las autoridades. Lo que sucedería después estaba fuera de su control. La repercusión fue inmediata. El Chicago Tribune publicó la historia al día siguiente, y la respuesta fue tan grande como ella había imaginado. Las investigaciones comenzaron rápidamente, y la FAA exigió explicaciones a Meridian Airlines. El escándalo se extendió por todos los medios y pronto la aerolínea fue acusada de descuidar la seguridad de sus vuelos en un esfuerzo por maximizar sus ganancias. La presión sobre Meridian aumentó con cada hora que pasaba e inevitablemente la empresa se vio obligada a abrir una investigación interna. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. Las autoridades comenzaron a centrarse en fallos de mantenimiento que habían sido sistemáticamente encubiertos y altos ejecutivos de la empresa estaban siendo investigados por corrupción. Meridian Airlines, presionada por la crisis, comenzó a perder contratos y pasajeros. Las acciones de la empresa se desplomaron y, en un intento desesperado por detener el colapso, la empresa terminó declarándose en quiebra. Para María no hubo euforia, solo la sensación de que, finalmente, la verdad había prevalecido. Sabía que el coste de su decisión sería alto, pero estaba dispuesta a afrontarlo. Ahora, todo lo que le quedaba era reconstruir su vida y su carrera, sabiendo que había hecho lo correcto. Sin embargo, cuando Meridian Airlines se desmoronó, María no se quedó sin opciones. Su valentía y
determinación al exponer la corrupción interna dentro de la empresa, la convirtieron en una figura destacada en los medios de comunicación. La historia de una piloto que luchó contra un sistema corrupto y peligroso resonó en todo el país, y su postura firme ante la adversidad la convirtió en una verdadera heroína. Las autoridades comenzaron a recibir una ola de apoyo, no solo para investigar a la empresa, sino para tomar medidas más drásticas en materia de seguridad de la aviación civil. Varias organizaciones han comenzado a trabajar para aumentar la supervisión y reformar las prácticas de seguridad de las aerolíneas. Para María, la consecuencia más sorprendente fue la invitación que recibió de Atlantic Airways, uno de los mayores competidores de Meridian, quien, maravillado por su integridad y valentía, la invitó a ser la nueva capitana senior. Aunque inicialmente dudó, María aceptó la invitación. Ella sabía que la lucha por la justicia y la seguridad estaba lejos de terminar, pero ahora tenía una plataforma más grande para marcar la diferencia. Al ser reconocida no solo como una excelente profesional, sino como una incansable defensora de la seguridad y la igualdad, María se sintió más fuerte que nunca. Ella sabía que al dar ese paso, no solo estaba reconstruyendo su carrera, sino que también se estaba convirtiendo en un símbolo para las mujeres y las minorías que enfrentaban prejuicios en el mundo corporativo. El nuevo puesto en Atlantic Airways representó un nuevo capítulo en su vida. El ambiente era mucho más acogedor, pero al mismo tiempo sabía que la batalla por la igualdad y la justicia no sería fácil. Se dedicó a implementar nuevas políticas de diversidad e inclusión dentro de la empresa, trabajando en estrecha colaboración con los ejecutivos para garantizar que se adoptaran prácticas más éticas e inclusivas. Cada día se sentía como una victoria, pero también como un recordatorio de lo largo que era aún el camino hacia un cambio real. Durante sus viajes conoció a otras mujeres y personas de distintos orígenes que, como ella, estaban rompiendo barreras y superando obstáculos. Estas historias la inspiraron y la mantuvieron motivada. Aunque el trabajo era inmenso, María sintió que estaba en el lugar correcto, haciendo lo que amaba y, al mismo tiempo, contribuyendo a transformar el sector de la aviación. La industria comenzó a verla no solo como una piloto, sino como una líder. Ella sabía que la lucha por la verdad no había terminado, pero ahora tenía confianza en que podía luchar desde una posición de fuerza. Se estaban plantando las semillas del cambio, y aunque la batalla no estaba completamente ganada, María sentía que su viaje estaba lejos de completarse. Su historia de superación y valentía serviría un día de ejemplo para otras personas que, como ella, se enfrentaron a la discriminación y al sistema opresor, recordándoles que la verdad siempre encuentra su camino. Con el paso de los meses, María se convirtió en una figura cada vez más respetada en la industria de la aviación, no solo por su competencia como piloto, sino también por su forma de abordar cuestiones de ética, seguridad y diversidad. Ella no se contentaba con simplemente volar y hacer su trabajo. Su visión fue más allá. En cada vuelo, en cada reunión, insistió en la importancia no solo de mantener altos estándares de seguridad, sino también de crear un ambiente inclusivo y justo para todos los empleados. Aunque la lucha por una cultura corporativa más saludable fue difícil, ella nunca perdió de vista su objetivo. El impacto de su acción en Meridian Airlines fue profundo y tuvo repercusiones en toda la industria, y otras empresas comenzaron a repensar sus prácticas. María se convirtió en una inspiración para muchos, especialmente para mujeres y personas de minorías que estaban rompiendo barreras en industrias dominadas por hombres. Se dio cuenta de que al enfrentar los monstruos de la discriminación y la corrupción, no solo estaba desafiando a
un sistema corporativo roto, sino que en realidad estaba cambiando la forma en que la industria se veía a sí misma. Ella siempre creyó que el verdadero cambio comienza con acciones pequeñas y consistentes, y eso fue lo que hizo. Se dedicó a hacer el cambio que quería ver, una acción a la vez. En un evento anual de la industria de la aviación que discutía prácticas de seguridad, liderazgo e innovación, María fue invitada a dar una charla sobre su experiencia. Fue un momento decisivo para ella, una oportunidad de contar su historia y exponer las fallas del sistema que, durante tanto tiempo, la había subestimado. Cuando subió al escenario, el público estaba atento, curioso y de alguna manera ansioso por escuchar lo que tenía que decir. Ya no hablaba solo de su experiencia personal, sino de la responsabilidad de todos en la industria para garantizar que la aviación sea segura y justa para todos. Durante la charla, compartió detalles de su trayectoria, la lucha contra la discriminación y las brechas de seguridad que había expuesto, pero también habló sobre la importancia de la integridad y el coraje. Destacó cómo una sola persona, incluso frente a un sistema tan grande y opresivo, podía marcar la diferencia. Al final de su discurso, el público se puso de pie, aplaudiendo su coraje y determinación. Para María, ese fue uno de los momentos más gratificantes de su vida. Ella sabía que al compartir su historia, no solo estaba cerrando un capítulo en su propia vida, sino que estaba inspirando a otros a ponerse de pie y hacer lo correcto, incluso si el costo es alto. Ya no solo ganaba batallas para sí misma, sino que ayudaba a allanar el camino para un futuro más justo para todos. Después del evento, la respuesta fue abrumadora. María recibió mensajes de apoyo de diversas personas, desde profesionales de la aviación hasta personas que trabajan en sectores completamente diferentes, pero que se sintieron inspirados por su valentía. Comenzó a ser invitada a hablar en universidades, eventos corporativos y conferencias sobre cómo construir entornos más inclusivos y seguros, así como sobre cómo la ética y la integridad podían transformar el lugar de trabajo. Aunque sabía que aún quedaba mucho por hacer, ese reconocimiento fue una clara señal de que su lucha estaba marcando una diferencia. Pero no se trataba de aplausos ni de reconocimiento. Lo que realmente la motivó fue la idea de que sus acciones habían creado un movimiento. María no solo quería ser recordada como la mujer que expuso una empresa corrupta, sino como alguien que cambió la cultura de la aviación, poniendo la seguridad, la justicia y la igualdad por encima de todo. Cada vez que subía a una nueva cabina, se sentía más segura de su papel, pero al mismo tiempo más consciente de que su responsabilidad se había ampliado. Su viaje no fue solo acerca de liderar un avión, sino de liderar un movimiento dentro de una industria que, durante tanto tiempo, había descuidado cuestiones fundamentales. Con el tiempo, María comenzó a notar los efectos directos de su trabajo. Otras aerolíneas comenzaron a adoptar prácticas de seguridad y diversidad más estrictas, a menudo citando como ejemplo el cambio que Atlantic Airways había implementado con la ayuda de María. La invitaron a formar parte de una comisión nacional para revisar y mejorar los estándares de seguridad de la aviación, un papel que, aunque desafiante, la hizo sentir que su lucha finalmente había valido la pena. Ella sabía que su misión estaba lejos de completarse, pero estaba teniendo un impacto real. Durante una reunión con otros líderes de la aviación, un ejecutivo de otra importante aerolínea se le acercó. «No solo habéis roto barreras dentro de vuestra propia empresa», afirmó, «sino que nos habéis demostrado que es posible transformar una industria entera». Esa conversación, sencilla pero profunda,
Fue la última pieza que faltaba para que María entendiera lo mucho que su viaje había tocado realmente a la gente. Ya no necesitaba demostrar nada a nadie. La lucha por la justicia, la seguridad y la igualdad no fue algo que afrontó sola. Ahora formaba parte de un movimiento más amplio que estaba transformando la aviación de maneras significativas y duraderas. El impacto de su coraje resonó en toda la industria y, más importante aún, en toda la sociedad. El sentimiento de misión cumplida fue reemplazado gradualmente por la comprensión de que la lucha por la justicia y la igualdad continúa y no se vislumbra un final. Aunque había logrado grandes victorias, María sabía que el verdadero cambio tardaría más tiempo del que imaginaba. La industria de la aviación, como cualquier otra, estaba plagada de una resistencia cultural profundamente arraigada, y la transformación que había iniciado no ocurriría de la noche a la mañana. Pero con cada pequeño paso adelante, se sentía más motivada. Cuando habló con jóvenes pilotos y profesionales de la aviación que la vieron como una inspiración, sintió que su lucha tenía un propósito. Ella compartió con ellos no solo sus victorias, sino también las dificultades y desafíos que había enfrentado, dejando claro que cada paso hacia el cambio requería coraje y persistencia. Cada historia de superación personal que escuchaba de otras mujeres y minorías en la aviación le hacía creer que las semillas del cambio habían sido firmemente plantadas. María sabía que el verdadero legado de su carrera no sería solo su ascenso a capitán senior o la forma en que Meridian Airlines había sido expuesta, sino la forma en que ayudó a abrir puertas y crear un camino para que otros siguieran. Para ella, el éxito no consistía solo en estar delante de un avión, sino en inspirar a quienes vendrían después de ella a dar el mismo paso valiente. En su tiempo libre, María comenzó a colaborar con organizaciones que promovían la diversidad y la inclusión en el sector del transporte. Sabía que el cambio no se limitaría a la aviación y que el mismo patrón de discriminación y resistencia a la diversidad existía también en otras industrias. Uno de los proyectos más gratificantes fue su colaboración con una organización que se dedicaba a ofrecer programas de tutoría y apoyo a jóvenes de comunidades marginadas que querían ingresar al sector de la aviación. Sabía que su labor de sensibilización y apoyo a las futuras generaciones de pilotos podría tener un impacto duradero. En cada encuentro, animó a los jóvenes a mantenerse fuertes, a no rendirse ante la adversidad y a creer en su propio valor. Les dijo que la verdadera transformación de la industria vendría desde adentro, cuando los más cercanos a las dificultades se unieran para cambiar las estructuras de poder. María comenzó a verse como un puente entre generaciones, una persona capaz de unir el pasado de luchas con el futuro de conquistas. Mientras miraba a los jóvenes aspirantes a pilotos, sintió una inmensa gratitud, sabiendo que estaba dejando un legado de coraje, verdad y resiliencia para el próximo capítulo de la historia de la aviación. Durante los siguientes años, la vida de María continuó evolucionando. Se ha convertido no solo en un referente en la aviación, sino también en una incansable defensora de la ética profesional en todos los sectores. La han convocado para hablar a nivel internacional sobre diversidad, ética y seguridad en el lugar de trabajo. Y su historia ha inspirado a muchas personas fuera de la aviación. Si bien el foco principal de su carrera siguió siendo volar, se vio cada vez más involucrada en iniciativas que buscaban mejorar las condiciones de trabajo y garantizar que todos, independientemente de su raza, género u origen, tuvieran las mismas oportunidades de crecer y desarrollarse profesionalmente.
Comenzó a escribir un libro sobre su experiencia, detallando no solo las dificultades que enfrentó, sino también las victorias, tanto personales como colectivas, que resultaron de su lucha contra la discriminación y la corrupción. En cada capítulo, María compartió las lecciones aprendidas, sus reflexiones sobre lo que significa ser líder y cómo, incluso en los momentos más difíciles, nunca debemos dejar de creer en nuestra capacidad para cambiar el mundo que nos rodea. El libro, al ser publicado, se convirtió en un bestseller y sus palabras resonaron en todo el mundo, provocando que muchos comenzaran a reflexionar sobre cómo ellos mismos podrían marcar la diferencia en sus respectivas áreas de actividad. El reconocimiento, aunque gratificante, nunca fue la motivación de María. Para ella, lo más importante siempre fue la causa por la que luchaba: conseguir que todos tuvieran las mismas posibilidades de alcanzar sus sueños, así como ella las tuvo de alcanzar los suyos. Sin embargo, aun con todo el progreso y reconocimiento que recibió, María nunca olvidó sus raíces. Ella sabía de dónde venía y lo que había logrado a lo largo de los años. El racismo y la discriminación todavía existían, y la batalla estaba lejos de estar ganada. En un evento en homenaje a los líderes de la aviación, donde recibió una ovación de pie por su valentía y compromiso, pronunció un discurso con un tono que conmovió profundamente a todos los presentes. Estamos aquí hoy no por nuestros logros individuales, sino porque tenemos la responsabilidad de garantizar que quienes vengan después de nosotros no tengan que luchar la misma batalla. La lucha no es solo por nosotras, sino por todas aquellas que todavía no tienen voz, por aquellas que son invisibles para el sistema que todavía las oprime. El verdadero progreso radica en crear un camino para que todos tengan las mismas oportunidades, sin que el color de la piel o el género de alguien se conviertan en un obstáculo para el éxito. Sus palabras resonaron en toda la sala y ella sintió más que nunca que el verdadero cambio solo se lograría cuando todos estuvieran dispuestos a luchar juntos por un mundo más justo. Sabía que su viaje estaba lejos de terminar, pero su confianza en que estaba en el camino correcto nunca había sido más fuerte. A lo largo de los años, María ha visto cambios no solo en grandes empresas, sino también en muchas pequeñas organizaciones que, inspiradas por su lucha, han comenzado a adoptar prácticas más inclusivas y conscientes. Se ha convertido en un referente mundial, no solo como una de las grandes pilotos de su generación, sino también como defensora de la ética y la seguridad en todos los ámbitos de trabajo. Su viaje la llevó a reuniones con líderes mundiales, donde discutió la importancia de políticas que garanticen un futuro más seguro, igualitario y justo. Aunque muchos la veían como una gran triunfadora, ella sabía que detrás de cada logro había un proceso largo y arduo, marcado por fracasos, errores y momentos de duda. Pero con cada obstáculo superado, sentía que la verdad se hacía más fuerte y que su acción había iniciado algo más grande, un movimiento que continuaría evolucionando mucho después de su muerte. Sin embargo, no fue el reconocimiento personal lo que la impulsó, sino más bien el conocimiento de que su lucha había creado un impacto duradero. Se veía a sí misma como parte de un movimiento más amplio, un cambio cultural que trascendía su propia historia y que ayudaría a muchas otras mujeres y minorías a encontrar su lugar en un mundo que hasta entonces las había marginado. En sus últimos años en la aviación, María se dedicó a crear una fundación enfocada en el desarrollo de jóvenes profesionales de la aviación, con un enfoque en la diversidad, la seguridad y el liderazgo. La fundación se convirtió en un faro para muchos, brindando capacitación y tutoría a aquellos que, como ella, habían sido marginados por un sistema roto. Ella sabía que su carrera estaba llegando a su fin,
pero el legado que había dejado, tanto dentro de la industria como en las vidas de las personas que había tocado, era inmortal. Cuando se retiró, fue homenajeada por muchos, pero el mayor premio que recibió no estuvo en las medallas, ni en los discursos, sino en el hecho de haber sido capaz de derribar barreras y abrir puertas para quienes vinieron después de ella. Su lucha por la igualdad y la seguridad no había sido solo un viaje personal. Se había convertido en un movimiento colectivo, un símbolo de que cuando luchas por lo correcto, el cambio ocurre, sin importar cuán grande o pequeño sea el sistema contra el que luchas. María Domínguez dejó un legado de coraje, justicia y transformación, y el impacto de su vida seguiría, inspirando a las generaciones futuras a levantarse y hacer lo correcto. En los años transcurridos desde su jubilación, María se ha dedicado plenamente a su fundación, trabajando incansablemente para garantizar que sus ideales de seguridad, igualdad y liderazgo se transmitan. Aunque el mundo de la aviación fue su mayor amor, también se involucró en varias otras causas, siempre enfocándose en promover el cambio sistémico y desmantelar las estructuras de poder que creaban barreras para las mujeres y las minorías. Se convirtió en una figura querida no solo entre los profesionales de la aviación, sino también entre aquellos que luchan por la igualdad de derechos en todos los ámbitos. Con el paso del tiempo, el reconocimiento a su labor ya no se limitó a premios y honores. Las historias de éxito de los jóvenes que habían sido ayudados por su fundación fueron su mayor recompensa. Cada vez que escuchaba sobre un nuevo piloto que había superado obstáculos y alcanzado una posición destacada, sentía un inmenso orgullo. Sabía que su lucha, aunque solitaria al principio, se había convertido en un movimiento capaz de generar una verdadera transformación en la sociedad. Ella vio, con el tiempo, que la verdadera victoria no estaba en cambiar una empresa o una carrera, sino en cambiar la mentalidad de las generaciones futuras, haciéndoles posible vivir y trabajar en un mundo más justo. En uno de sus últimos discursos públicos, antes de su jubilación definitiva, María reflexionó sobre todo lo que había logrado y los retos que aún le quedaban por afrontar. La lucha nunca se trata de lo que hacemos solos. La verdadera victoria es el cambio que podemos inspirar en otros, quienes, a su vez, se convierten en los pilares de esa transformación. No se trata de una sola persona, sino de un movimiento colectivo que tiene el poder de cambiar el mundo. Mientras miraba los rostros de los jóvenes esperanzados, a menudo de orígenes similares al suyo, supo que había cumplido su misión. Las dificultades que enfrentó no fueron en vano. Ella dejaría un legado no solo de coraje, sino de acción concreta, de prácticas transformadoras que cambiaron no solo su vida, sino la vida de muchas otras. Incluso después de su jubilación, los cambios que había impulsado en la aviación y otras industrias continuaron floreciendo. El trabajo que comenzó con una simple decisión de hacer lo correcto, sin importar el costo, se convirtió en una revolución silenciosa que tocó millones de vidas, inspirando a una nueva generación a nunca renunciar a la verdad, la justicia y la igualdad. Al mirar atrás después de tantos años de lucha, María Domínguez finalmente comprendió la profundidad del impacto que tuvo su viaje. Sabía que el camino no había sido fácil, pero lo que comenzó como una reacción contra la discriminación y la corrupción se convirtió en una misión de vida que trascendió cualquier logro personal. Pasó de ser una simple piloto de aerolínea a convertirse en una incansable defensora de principios superiores: seguridad, igualdad y justicia. Aunque el sistema en el que trabajaba era un reflejo de muchos fracasos, sabía que su contribución había sembrado un cambio irreversible en la cultura de la aviación y más allá.
Las aerolíneas comenzaron a adoptar políticas más estrictas de diversidad, seguridad y ética, y cada vez más las nuevas generaciones de profesionales se veían a sí mismas como participantes de una industria más inclusiva y responsable. Tu historia, tus acciones y tu liderazgo se han convertido en parte de la estructura del cambio, y al final supo que no importaba lo grande que fuera el obstáculo, sino lo mucho que era capaz de transformar, de manera concreta, la vida de tantas personas en el camino. Cuando finalmente se retiró a una vida tranquila, lejos de los reflectores, María encontró paz en las pequeñas cosas, pero nunca dejó de pensar en la misión que le había sido encomendada. Sabía que había dejado el mundo de la aviación como un lugar mejor, más seguro y más justo para todos. Su legado viviría en cada piloto, cada ingeniero, cada empleado que se levantó y dijo no a la discriminación y la corrupción, y sí al cambio. María Domínguez no solo fue una de las mejores pilotos de su generación, fue una líder que transformó el curso de la historia, no con una batalla por la fama o el reconocimiento, sino con una verdadera misión de justicia. El impacto de su coraje, determinación e integridad resonó durante décadas, y su historia continuaría inspirando a generaciones de personas a luchar por la verdad, por los derechos de los demás y sobre todo por un futuro más justo para todos.